Yo, como os he dicho, conozco a Marcos en 2016 y a mí Marcos y su familia me cambia la vida. Yo veía a Marcos con 19 años tan superior físicamente, que no se lesionaba nunca, que entrenaba todos los días a unos ritmos altísimos, que entrenaba por las tardes. Y yo decía, joder, ¿esto qué es? Él siempre iba en ayunas. Y yo le dije, a ellos es imposible que no desayune. Yo, si salgo de casa sin desayunar, me mareo. Y bueno, pues llevaré haciendo deporte en ayunas 7 años. Y yo pensaba que hacía las cosas bien. ¿Por qué? Porque no he probado otras cosas. Y no es fácil probar cosas en las que no están impuestas, ¿no? Por el dogma, ¿no? Por el sistema o por como quieras llamarlo. La sociedad hoy en día se mete a dormir a las 2 de la mañana, se levanta cansado, necesita café, se toma 7 cafés. Como el último café se toma a 8 de la tarde, no puede descansar bien. Se vuelve a dormir a las 2 de la mañana. Todo luz artificial, la pantalla, el móvil, la tele. Es muy difícil que descanses bien. Este círculo vicioso del que hablamos te hace estar de mucho mal humor y a nosotros eso nos perjudica, porque el que está de mal humor está más irascible y está más fácil de querer criticarte. Si todos estuviésemos con un humor bueno que va con este estilo de vida, pues sería todo mucho más maravilloso para todos, estoy convencido. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo podcast de Mentes Indomables. Cada vez hay más profesionales en el mundo del deporte que empiezan a incluir hábitos como la alimentación baja en carbohidratos, caminar descalzos en el pasto, ponerse luz roja para dormir mejor, y ven cómo su rendimiento deportivo aumenta. Un claro defensor de todos estos hábitos es Marcos Llorente, que cada vez habla más de sus hábitos, cada vez le va mejor en el fútbol y cada vez se escucha más. Así que hoy tenemos con nosotros a Ibai Gómez. ¿Cómo estás? Hola Juan, muy bien, muchas gracias, muy bien. Un defensor, ¿no?, de todos estos hábitos para potenciar el rendimiento deportivo. Sí, bueno, a ver, defensor o no sabría cómo llamarlo, simplemente pues muchos años ya acercándome más a lo natural, además desde conocí a Marcos en 2016, que fue para mí un punto de inflexión brutal, y a partir de ahí, como te digo, alejarme lo máximo posible y dentro de cómo está el mundo hoy en día de lo artificial, acercarme a lo más natural y bueno, sobre todo sentir uno mismo, ¿no? Que es lo que digo yo siempre, comprobar, ensayo, prueba de error y sentir uno mismo cómo le va cada hábito. Yo creo que Marcos está muy arriba en la pirámide pues tiene un altavoz muy grande, pero cada vez son más los entrenadores, los jugadores que van incluyendo, como tú, que al final creo que es súper importante a nivel de que sea un entrenador el que inculque todo a sus jugadores, ¿no? Sí, a ver, claro ejemplo es Marcos, porque al final yo le admiro también, siendo un altavoz tan grande, el ser capaz de poder transmitir de la manera que transmite todos sus hábitos, que ya sabemos que hoy en día pues entra en juego muchas cosas y no es fácil, ¿no? No es fácil poder hablar de cosas que salen un poco de lo que está impuesto, ¿no? Y bueno, por eso lo admiro, pero cada día hay mucha más gente porque lo sé, al final tengo relación con muchísimos deportistas y no deportistas que cada día integran más este tipo de hábitos, lo que pasa que bueno, pues es admirable que gente como Marcos pueda aportar este tipo de datos a la gente y recomendarlos para que lo comprueben. Hablaremos un poco de las críticas porque creo que es importante. Aquí todos recibimos cuando sales un poquito del dogma, ¿no?, o de lo establecido, pues te miran raro. Pero antes quiero ir un poco a ese pasado futbolista, porque tú antes de entrenador eras futbolista. Yo de hecho me acuerdo mucho de verte jugar ahí en el Atleti. ¿Y cómo recuerdas esos primeros años? Bueno, a ver, mi carrera fue bastante atípica. Yo tuve un desarrollo tardío, siempre jugué muy poquito de pequeño, hasta mi último año de juveniles, que fue cuando pegué el estirón físico, y ahí, bueno, pues sí que es cierto que he sido un jugador siempre bastante técnico, entonces cuando di el estirón físico se igualó todo y empecé a destacar un poco más, pero yo jugué siempre en el Santuchu, que es el club de mi barrio y es como mi segunda casa. Jugué el primer año de senior ahí en el Santuchu, que era una categoría por debajo de tercera división, y en lo que son 14 meses terminó la temporada en Santuchu y llegué a debutar en primera división en 14 meses. O sea, subí, no sé si son 4 o 5 categorías en 14 meses, simplemente con un paso por el Sestao River de segunda B. Entonces, por eso digo que ha sido un poco atípica. Y luego ya en primera división, pues bueno, han sido 12 temporadas en la élite, 8 temporadas y media en Athletic, 2 temporadas y media en el Alavés y ya un último intento en el Deportivo de La Coruña, con muchos altibajos a todos los niveles, y por eso que creo que realmente es lo que me ha hecho crecer, lo que me ha hecho llegar a este punto y darle tanta importancia a todo, a lo mental, a lo físico, a lo táctico, a lo técnico. Bueno, he sido siempre una persona inquieta de querer aprender y crecer cada día, y todas estas experiencias son las que me han hecho llegar a este punto.
Y a nivel de mentalidad, de exigencia, ¿es tan duro jugar a estos niveles? O sea, siempre es una pregunta que siempre he tenido cuando... Tienes que estar muy preparado y cada día más. Ahora más con las redes sociales todavía, tienes que estar muy preparado para críticas, tienes que estar muchas veces crearte ese escudo que no te afecte, encontrar el equilibrio entre que lo bueno pues te haga crecer y lo menos bueno no te afecte en exceso para que no baje tu rendimiento. Bueno, creo que la cabeza en todo es absolutamente primordial, no tengo ninguna duda de ello. Creo que hoy en día necesitas tener claro que tu cabeza tiene que fluir, tiene que estar bien para poder ejercer en cualquier tipo de trabajo. ¿Tú usas algún ejercicio o usabas? Yo he tenido gente que me ha ayudado, ahora bueno, pues tengo una persona que en momentos dados también con la que puedo hablar. Yo creo que al final lo que es clave es, lo que digo siempre, tener fe en algo, creer en alguien en el que te puedas apoyar, puedas hablar, sea tu mujer, sea tu amigo, pero gente en la que tú te sientas que te aporta, ¿no? Que te ayuda, que te ayuda a estar en ese equilibrio necesario mental. Y creo que, bueno, ha habido muchos años que ha sido un mundo tabú, ¿no? Yo tengo claro que ha habido una fase en mi carrera profesional que pasé por una crisis emocional brutal, te diría que incluso una depresión, que en el momento no te das cuenta porque crees que está todo bien, pero luego con el tiempo te das cuenta que has pasado por ello, ¿no? Entonces, bueno, creo que es clave hablarlo, transmitirlo con toda naturalidad, porque al final si la cabeza no funciona es muy complicado que el resto fluya, funcione. Bueno, o sea, somos animales sociales y yo creo que cada vez con redes sociales, con todos nuestros trabajos, cada vez tiramos más de la soledad y me ha gustado mucho eso de tener a alguien con quien poder compartir todo y refugiarte, ¿no? Sí, al final no deja de ser todo fisiológico, ¿no? Si nos vamos Ya. a nuestros antepasados, al final estábamos en tribu, ahora estamos mucho tiempo solos, siempre vemos las redes sociales, nos guiamos por lo que enseñan otros en redes sociales, queremos esto, queremos lo otro, y no nos damos cuenta que al final lo que enseña la gente en redes sociales es lo que quiere que la gente vea. O sea, normalmente todo lo positivo, ¿no? No vemos los momentos malos, los momentos menos buenos de la gente. Y nos guiamos, siempre quiero, este tiene, mira qué casa tiene, con qué vistas, quiero esa casa con estas vistas, mira qué móvil tiene, quiero este móvil, mira qué reloj tiene, quiero este reloj, ¿no? Y no nos damos cuenta que nada externo nos va a dar la felicidad, sino que la felicidad está en lo interno y para trabajar lo interno necesitas contacto físico, necesitas hablar, necesitas conectar, ¿no? Y creo que cada vez estamos más desconectados. Totalmente. Has dicho que como que pasaste una etapa de depresión. ¿Cómo saliste de todo aquello? No salí. Fue el tiempo el que me hizo llegar a ver que yo estuve en una depresión que no fui capaz de salir y por eso llegué a perder mucho nivel en el fútbol e incluso a retirarme, porque no tenía nivel. ¿Eso fue durante el deportivo entonces? Fue ya cuando volví a Athletic, mi segunda etapa. Ah. Yo hago 6 temporadas en Athletic, me voy al Deportivo a las 2 temporadas y media fantásticas, vuelvo a Athletic y ahí empiezo en un círculo vicioso que yo no me doy cuenta que estoy pasando por un momento de crisis emocional brutal en el que, bueno, pues no eres consciente, piensas que todo está bien, piensas que es normal pasar por momentos que no te apetezca entrenar, que no te apetezca entrenar, y no es normal. No es normal, y menos cuando estás haciendo lo que ha sido tu hobby toda tu vida, ¿no? Entonces, es difícil detectarlo, creo que lo más difícil es detectarlo, pero si somos capaces de detectarlo, no tengo ninguna duda que la clave es, una vez que lo detectas, trabajarlo. Yo creo que es muy, muy en la sociedad actual y también muy de vasco, pero los hombres siempre como que tendemos a guardar y es complicado. Es como nos han educado, yo creo. Vivimos una sociedad en el que creo que el ego está muy por encima de todo y hay muchas veces que el ego no nos deja o nos hace sentirnos más débiles, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de cosas. Y creo que el ego no ayuda en nada. Yeah. Creo que hay que tener una autoconfianza brutal, pero nunca tener un ego excesivo, porque creo que te debilita absolutamente. Somos cortoplacistas, Sí. y creo que el corto plazo no te lleva a ningún sitio. Bueno, muchas cosas que he ido pues eso, a base de experiencias, creo que creciendo y aprendiendo mucho. Vale, y de tu etapa como jugador, antes de empezar ya un poco con esta etapa de entrenador y cómo les potencias el rendimiento deportivo con esta salud integrativa, ¿qué cambiarías? O sea, ¿hay algo que cambiarías de aquella época? Mira, no cambiaría nada porque creo que si lo hubiese cambiado no estaría en este punto.
porque creo que las experiencias, sobre todo negativas, son las que te hacen crecer más, ¿no? Entonces no cambiaría nada. Sí que es cierto que hubiese tomado diferentes tipos de decisiones con la experiencia que tengo ahora, pero es que si no hubiese vivido aquello, posiblemente no tuviese la experiencia o los conocimientos que tengo ahora. Bueno, pues yo cuando debuto tengo una luxación de rótula a los 2 minutos y 38 segundos y mi recuperación no es buena. No es una recuperación óptima. Yo a la recuperación de esa lesión lo hubiese hecho totalmente diferente a la que hice en ese momento. Al final, en ese momento, bueno, tienes grandes profesionales con los conocimientos que tenía en ese momento, en los que confías, y tú también pues haces cosas mal que no sabes que están mal hechas, porque obviamente siempre intentas hacer las cosas bien. Yo creo que nadie quiere hacer las cosas mal, ¿no? Es que pasa que crees o tienes unos conocimientos, claro, y ahí es cuando viene la toma de decisiones, ¿no? Luego también, pues lo que te acabo de decir, el ser más consciente y detectar esos momentos emocionales menos buenos, que también pues cambiarlos, también gestionar de otra forma situaciones complicadas que he podido vivir. Bueno, pero ya te digo, es que es muy fácil hablar ahora desde la experiencia, pero claro. Estoy en este punto gracias a todos esos momentos. Desde luego, todo es aprendizaje, ¿no? Absolutamente. ¿Y cuándo te das cuenta de que quieres ser entrenador? Pues tampoco llevas mucho tiempo, ¿no?, de entrenador. Mira, te explico, esto también es bastante atípico. Porque, o sea, eres una persona típica, por lo que veo. Sí, bastante atípica, además lo considero así, y creo que bueno, dentro de este mundo soy raro, benditas rarezas, la verdad, estoy encantado. A quien le guste bien y al que no también, lo siento. Pero no hago daño a nadie, y creo que así debe ser, ¿no? Volvemos a lo de antes, creer en algo, tener fe en algo y querer ser y querer aprender y crecer dentro de una perspectiva. Y mira, yo empecé siendo entrenador cuando yo tenía 13 años, con chavales de 5 años, porque lo que te he dicho antes, a mí los fines de semana no jugaba casi nada y me faltaba algo. Mi aita, mi padre, que es el mayor ejemplo que he tenido en mi vida, pues me dijo, oye, ¿por qué no coges un equipo de chavales? A mí me gustaba, y cogí un equipo de chavales de 5 años, y mientras que era jugador profesional fui entrenador. O sea, durante 13 años entrené a chavales en categorías inferiores. Lo que pasa es que cuando me voy a Vitoria, al Alavés, pues por distancias era muy complicado compaginar ambas cosas. Ya también conocí a Marcos y empecé a integrar pues entrenamientos a la tarde, muchos más cuidados en cuanto a horarios, descanso. Entonces era imposible compaginar ambas cosas y lo dejé. Pero yo tenía muy claro que quería ser entrenador después de jugador. Es más, aparte de haber perdido el nivel de jugador, también me facilitó la toma de decisión de dejar el fútbol porque tenía muy claro lo que quería después. A muchos jugadores o a muchos deportistas de élite lo que les pasa es que, porque esto lo he hablado con muchos de ellos, que no tienen claro lo que quieren después. Entonces, tomar la decisión de dejarlo se les complica. Yo tenía muy claro lo que quería después. Yo siempre me fijaba mucho en los entrenadores, he intentado integrar muchos conceptos de entrenadores porque yo quería ser entrenador después. Entonces, bueno, me siento una afortunado de haber tenido los entrenadores que he tenido, y ya te digo que tenía muy claro que quería ser entrenador como soy ahora. Y ahora que hablas de entrenadores, porque tú has tenido entrenadores muy, muy tochos, ¿eh? Sí, la verdad que sí. ¿Cuáles son los en los que más te has fijado o te han inspirado? Fijarte en todos, porque al final creo que es clave, pues dentro, yo siempre digo, ¿no? Los entrenadores somos unos copiadores de ideas. Nosotros copiamos las ideas, el fútbol está inventado, hay diferentes ideas, y tú dentro de tu visión o cómo quieres que sea tu modelo, pues integras, ¿no? Conceptos, integras ideas, no copias ideas. Y entonces ahí es cuando, bueno, pues en los que tienes en el día a día, pues Marcelo Bielsa, Marcelino, Ernesto, Pito Abelardo, Gaisca Garitano, he tenido Pellegrini, he tenido... Pellegrini también, o sea, Pellegrino, Mauricio. He tenido muchísimos entrenadores en los que al final, dentro de tu modelo, tu idea de verlo, captas unas cosas... dejas de lado otras que crees que no te van a aportar a tu modelo, y ahí vas creando, ¿no? tu idea, tu modelo, tu filosofía, en este caso de entrenador. Uh-huh. ¿Y en qué momento decides introducir todos esos hábitos de mejora del sueño, de luz roja? O sea, tú decides, venga, pues voy a introducirlo también en mi filosofía como entrenador. Pues mira, yo, como os he dicho, conozco a Marcos en 2016, y a mí Marcos, te cambia la vida, ¿no? Marcos y su familia me cambia la vida, absolutamente. Yo siempre soy una persona, como te digo, muy inquieta en querer aprender, y ahí yo veía a Marcos con 19 años, 20, que fue cuando vino al Deportivo Alavés, tan superior físicamente, que no se lesionaba nunca, que entrenaba todos los días a unos ritmos altísimos, que entrenaba por las tardes, cuando siempre te han dicho, a las tardes hay que descansar para poder entrenar al día siguiente, ten cuidado con las cargas, tal. Y yo decía, joder, ¿esto qué es? Entonces, bueno, pues me llamó la atención, hice una relación muy cercana con él,
por estas inquietudes y a partir de ahí empecé a integrar muchas cosas. Yo me acuerdo del primer día que me llevaba en coche él a entrenar un día y él siempre iba en ayunas. Y yo le dije, ay, es imposible que no desayune. Yo si salgo de casa sin desayunar me mareo. Así se lo dije. Pero tal cual, ¿eh? Y me dijo, bueno, yo te recomiendo que lo pruebes con un proceso de adaptación y que me vayas diciendo. Y bueno, pues llevaré haciendo deporte en ayunas, pues no sabría decirte, 7 años. Es algo 8, que le sorprende mucho a la gente. Sí, cuando hacen 5 comidas, mucho carbo. Es normal. Yo les entiendo. Ya. Yo les entiendo. Sí. Yo, de verdad que yo entiendo a la gente. Absolutamente. Es que yo les entiendo porque yo he pensado igual. Bueno. Y yo pensaba que hacía las cosas bien. ¿Por qué? Porque no he probado otras cosas. Y no es fácil, volvemos a lo de antes, probar cosas en las que no están impuestas, ¿no? por el dogma, ¿no? Por el sistema o por como quieras llamarlo. Yo no sé, te dicen que sin desayunar te vas a marear. Al final te integran ese mensaje y crees que sin desayunar te vas a marear porque Ya, no has probado lo otro. Vas con miedo. Yo me acuerdo cuando empecé a hacer ayuno que iba con miedo. Vas sin ninguna duda, que vas con ese miedo. Y yo siempre digo que además hay un libro muy interesante que es si lo crees, lo creas. O sea, si tú vas pensando que te vas a marear, te vas a marear. Estoy convencido. En cambio, si vas pensando voy a ser el mejor de entrenamiento en ayunas, estás cerca de ser el mejor de entrenamiento en ayunas. De verdad, ¿eh? Entonces, por eso te digo que al final es creer, tener fe en lo que haces, en la toma de decisiones en cuanto a cambios de hábitos. Entonces yo lo que digo a la gente es compruébalo, pero compruébalo si de verdad quieres comprobarlo. No lo compruebes con una mentalidad de decir esto no me va a funcionar, porque no te va a funcionar. Que eso es lo que le pasa a mucha gente también. Por eso digo que al final creo que Marcos, con lo que transmite, no hace daño a nadie. Él solamente está diciendo lo que le va al bien, lo que él recomienda, y la gente lo que tiene que hacer es, bueno, si cree y quiere tomar la decisión de cambiar sus hábitos hacia lo que transmite Marcos en este caso, que lo haga, que lo compruebe, pero no 2 días, 3 días, hay un proceso de adaptación, ¿no? Pues un mes, que vayas comprobando en un mes cómo va cambiando tu energía, tu claridad mental, con qué energía te levantas cada día, no necesitas ese café para empezar el día, descansas mucho mejor, es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. O sea, tal cual. Al final nos metemos, la sociedad hoy en día se mete a dormir a las 2 de la mañana, se levanta cansado, necesita el café, se toma 7 cafés, como el último café se toma a 8 de la tarde, no puede descansar bien, se vuelve a dormir a las 2 de la mañana, todo luz artificial, la luz artificial te activa. Eso sí, o sea, creo que el que diga lo contrario, ahí sí que es cierto que es comprobarlo. O sea, el tener la luz artificial, la pantalla, el móvil, la tele, es muy difícil que descanses bien. Ya no dormir, porque dormir te puedes dormir, claro, llegas agotado. Sí, o te despiertas a las 4 de la mañana con vives como plato. agotado. Sí. Entonces es normal que te duermas. No, es que yo duermo bien. Duermes bien, pero no descansas. Es diferente. Bueno, la ciencia es clara y ha venido ya gente a hablarnos de cómo realmente todo esto disminuye la melatonina, que es esa hormona del sueño, de la reparación del sueño. Entonces... Yo ahí no entiendo tanto. Pero tú lo vives. Pero yo lo vivo. Y yo lo he comprobado. Sí. Y yo sé cómo estoy cada día. A mí me ves ahora entrenar y entreno mucho más que antes. Mucho más que antes. Yo termino de entrenar con los chicos y me pongo a correr al gimnasio, no paro en todo el día. Tengo una energía brutal. No necesito el café para hacer esto. Y luego llega a las 7, 8 de la tarde con mi luz roja, con mi tranquilidad, leer y descanso. Pues, esto lo tengo desde 2016, cuando mis hábitos no eran buenos. Los cambios de los datos son brutales. Di qué es esto, porque la gente no va a saber. Este es el anillo del Oura Ring, que te marca los datos, sobre todo si de actividad de tal, pero lo más preciso que es el descanso. Entonces, yo he ido a partidos de fútbol durmiendo 3 horas, cuando no tenía buenos hábitos. El rendimiento... O sea, ya no solo las sensaciones, sino que los datos del descanso son medibles. Y a mí me han cambiado los datos del descanso. Tengo mucho más sueño profundo, tengo mucho más sueño REM, tengo muchas más horas de descanso. O sea, quiero decir, ya no solo son las sensaciones, es que es medible, ¿no? Entonces, yo la verdad que lo recomiendo porque al final también este círculo vicioso del que hablamos te hace estar de mucho mal humor. Y a nosotros eso nos perjudica, porque el que está de mal humor está más irascible y está más fácil de querer criticarte. Si todos estuviésemos con un humor bueno que va, creo, con este estilo de vida, sería todo mucho más maravilloso para todos, estoy convencido. Y más también hablando de rendimiento y de equipo y de todo esto, ¿no? Vamos a entrar un poquito en esa visión integrativa que tienes del fútbol. ¿Cómo podrías definir qué sería el fútbol integrativo, por ejemplo?
Pues mira, Juan, yo, como te he dicho, viví esto en mis propias carnes y yo sé que hay un proceso de adaptación que es muy disruptivo todavía, porque pues el convencer a una persona de 20, 21, 22 años, pues bueno, pues que tenemos que ir a una alimentación antiinflamatoria, más que baja en carbohidratos o lo que sea, voy a una alimentación o un estilo de vida, no vamos a ir a alimentación, vamos a un estilo de vida más antiinflamatoria para que tú llegues al entrenamiento y al partido con menos riesgo de lesión y aumente tu rendimiento. Entonces, pues llegar con la digestión hecha y con una alimentación, en este caso, pues rica en DHA y baja en carbohidratos, sobre todo complejos, creo que bueno, es lógica que vas a estar más con más energía y menos inflamado, entonces disminuye el riesgo de lesión y aumenta el rendimiento. Y luego el tema de bajo carbohidratos es más jugar un poco, que para eso tenemos los profesionales que tenemos en los equipos, pues jugar un poco en lo que requiere. Pues hay días de más carga de entrenamiento, de más alta intensidad o de más tiempo, entonces ya juegas un poquito, pues de vez en cuando sí que es cierto que introducimos arroz blanco, patata, boniato, jugando un poco con eso, pero sobre todo nuestra mentalidad es eso, ¿no? Estar en un estado antiinflamatorio y con la digestión hecha para el entrenamiento. ¿Qué pasa? Que vienen de comer pasta la mayoría hora y media antes de empezar a jugar. Claro, convencerles no es fácil. Entonces les tienes que convencer desde la educación. Y para educar, creo que hay una sola forma de educar, que es predicar con ejemplo. Entonces, en nuestra mesa como entrenadores hay lo mismo que nosotros les ponemos a ellos. O sea, ellos no van a ver en nuestra mesa nunca un plato de pasta, no van a ver un vino, no van a ver... Y nosotros nos alimentamos, todo el cuerpo técnico, todo se alimenta igual que los jugadores. Porque creo que la única forma de educar es desde el ejemplo. Y les explicamos el porqué de cada cosa, ¿no? Luego, bueno, pues hay un proceso de adaptación en el que el jugador, obviamente nosotros no hemos llegado aquí a decirle, no, tenéis que entrenar ayunas. No, hay un proceso de adaptación, les recomendamos que se vayan sintiendo, qué día entrenas un poquito menos para que vayas con ese proceso de adaptación. Bueno, pues hay muchos jugadores que ya entrenan en ayunas, días sí, días no, van por sensaciones, pero la alimentación siempre es, sobre todo, rica en DHA, o sea... En omega 3, que es antiinflamatorio. Sí, antiinflamatorio, sí. Muy bien. Y hablas de entrenar en ayunas. Bajo tu perspectiva, ¿qué puede mejorar el entrenar en ayunas? Bueno, pues sobre todo yo llego con mucha más energía. Al final, tú date cuenta que nosotros entrenamos 10:30, 11. La gente, yo qué sé, se levanta a 8, 8:30, ¿no? O, por ponerte el ejemplo. Y desayunamos en el club. Entonces, si desayunas una hora, hora y media antes del entrenamiento. La digestión requiere de mucha energía. Entonces, pues creo que es lógico que cuando hay una energía puesta en una digestión, te está quitando energía de poder entrenar. O sea, yo no voy ya, no soy ni médico ni mucho menos, simplemente vuelvo a repetir lo de antes. Yo le dije a Marcos que no podía salir de casa sin desayunar. Yo desayunaba siempre, hasta que lo comprobé y veía cómo entrenaban ayunas por las mañanas. Es lo mismo que si juegas a las tardes, a las 8, pues la última comida la hacemos a las 3:30, mínimo 4 horas antes, que la digestión esté hecha. Claro. Llegas con hambre, te quieres comer a rivales. Eso, hay una frase que es muy buena que dice como que prefiero pelear como un león hambriento que como un león que acaba de comer, ¿no? Y tiene todo... Pero hay un proceso de adaptación, ¿eh? Eso está claro. Porque la gente mira, No, yo empecé en 2016 y los hábitos que tengo ahora no los introduje desde 2016. Ha sido un proceso de adaptación de años. Desde la alimentación hasta la luz roja, hasta el grounding. O sea, hay un proceso de adaptación. No es fácil también coger a los chicos después de entrenar, venga, todos descalzos y vamos a dar un paseo por la hierba. Son conceptos muy nuevos, me refiero, nuevos, que se están integrando ahora otra vez. Sí. Porque son los más antiguos, no es que sean nuevos, son más antiguos. Pero no es sencillo. No es sencillo y creo que es más desde la recomendación y educación que desde la obligatoriedad. Porque al final el obligar... no lo termino de ver tampoco. Entonces, bueno, no vamos a obligar, sino los chicos se van enganchando. Y luego, bueno, ahí están los datos. Nosotros el año pasado en el Arenas tuvimos 3 lesiones musculares en todo el año, simplemente. Muy pocas. 3 lesiones musculares, poquísimas. Cada vez que hablo con entrenadores, tengo 6, 7 bajas. Y nosotros este año no hemos tenido ni una lesión muscular todavía. Y bueno, te diría voy a tocar madera, pero confío mucho en lo que hacemos. Muy bien. Entonces, creo que disminuye el riesgo de lesión.
sobre todo. Luego hay lesiones que son inevitables, pues de impactos, seguro que va a haber lesiones musculares porque quieras o no, la élite no es salud. Entonces va a llegar un momento en el que por mucho que tú hagas las cosas muy bien, habrá lesiones, pero que disminuye el riesgo de lesión, es que es medible, o sea, lo tenemos medido. No, al final es minimizar el riesgo y estamos entrenando mucho más que lo que se entrena, que esa es otra. En el fútbol, creo no, estoy casi convencido que es el deportista que menos entrena. O sea, es cierto que el partido es un desgaste brutal porque tienes arrancadas, frenadas, impactos, alta intensidad, o sea, a nivel mental también es muy exigente. Entonces creo que es un deporte muy exigente esa hora y media de juego, hora 40 de juego, pero luego entre semanas se entrena muy poco. Y nosotros estamos también intentando cambiar ese paradigma. ¿Por qué? Porque creo que si estás, como hablamos, si estás en un estilo de vida antiinflamatorio, con un buen descanso en este contexto que te estoy hablando, el ser humano está preparado para entrenar muchísimo, pero muchísimo, y lo estamos viendo. Nosotros puede venir la gente a ver cómo entrenamos, a qué intensidad entrenamos, cuánto tiempo entrenamos, y la verdad que creo que estoy convencido que somos el equipo que más entrenamos sin ninguna duda. La verdad que yo también jugaba fútbol y lo dejé pues durante el COVID o así, ya dije, va, ya está, estaba en la universidad también. Y jugaba en preferente en España. Y cuando empecé a hacer estos cambios de hábito, fue una locura. O sea, es lo que dices. O sea, tenía una energía que podía entrenar pesas por la mañana y por la tarde me iba a entrenar y es una pasada. Y yo tardé un año en adaptarme. Para empezar a decir, ya estoy usando bien la grasa como sustrato energético, sí. Hay un proceso de adaptación. Entonces que la gente que no se desespere, ¿no? Que poco no, a poco. Y tienes que ir poco a poco. O sea, tienes que ir poco a poco, y una cosa muy clara es que no tienes que sufrirlo. Porque creo que todos los hábitos que vas integrando, si estás sufriendo, no son sostenibles en el tiempo. Es como cuando haces una dieta de baja calorías, que tienes que comer X y pesar la comida, estás sufriendo todo el día. Tengo que pesar esto porque me paso el reloj, me marca no sé cuántas calorías, tengo que hacer menos calorías. Creo que no es sostenible en el tiempo. Vas a bajar de peso. Vas a bajar de peso. Pero yo creo que la clave es que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Al final el efecto rebote clásico también, que de repente haces 3 meses de baja, tal, luego te cansas y pues hay un efecto rebote que todavía es peor. Entonces, creo que hay que disfrutar del proceso. Por eso hay que creer en el proceso. Si no crees, no lo intentes. Si no lo vas a disfrutar, no lo intentes. Si estás sufriendo, no lo intentes. Un estilo de vida, ¿no? Es un estilo de vida. Es que no es la alimentación, es un estilo de vida. Un estilo de vida que es un círculo vicioso, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Es lo que hemos hablado antes de la parte mala y ahora de la parte buena. Si tú descansas bien, te levantas con energía, no necesitas el café, tienes mucha más alegría, tienes mucha más ganas de hacer cosas, más claridad mental. O sea, pero es que te estoy hablando desde que lo que he vivido yo, el cambio que he pegado yo. A mí, en el fútbol, yo tenía un problema que ha sido una pena, porque esto me ha llegado bastante tarde. Sí he sentido mucha mejora, porque a la vez yo no me lesiono, y esos 2 temporadas y media no me lesiono. Pero claro, yo vengo de mi debut con una luxación de rótula mal curada, porque yo me recuperé quería recuperarme más rápido que bien. Claro, tenía 19 años, mi primer partido en primera división, y quería volver cuanto antes. Entonces, la recuperación no fue buena. Yo me acostumbré a jugar con dolor después, que al final vas compensando, y a largo plazo una rodilla enferma pues te hace bajar el nivel. Duras lo que duras, por mucho que hagas las cosas bien, ¿no? Estamos hablando ya de articulaciones, otra vez volvemos a lo mismo. El deporte de élite no es salud, era difícil sostenerlo. Pero joder, ojalá hubiese tenido yo, que es lo que intento yo transmitirle a los chavales. Chavales, tenéis 21, 20 años, 19. De verdad, ojalá yo hubiese tenido estos conocimientos con vuestra edad, tío. Probarlo, atreveos a hacerlo, que estáis en un punto que os podéis comer el mundo, tenéis unas capacidades brutales. Cambiar esto, y ahí estoy, en ese proceso de convencimiento. Yo no, todo el cuerpo técnico, ¿no? Estamos en ese proceso de convencimiento hacia el jugador, que le vamos a hacer crecer, porque mi objetivo al final como entrenador es que el jugador a final de temporada a nivel individual sea mucho mejor de lo que es a principio de temporada, que eso va a hacer que el colectivo también lo sea. Entonces, para mí no es solo el táctico y el técnico, es el estilo de vida del que hablamos. El fútbol integrativo, nuevo concepto. ¿Y cómo es que tú entres a un vestuario lleno de ego? Porque al final en el fútbol profesional hay mucho ego, y empieces a comentar que vas a hacer estas cosas. O sea, ¿cómo entra eso en el vestuario? Bueno, ahí está más el tema, que creo que el entrenador también tiene que ser un poco coach, ¿no? Porque hay muchas personalidades diferentes y hay que jugar con eso, ¿no?
hay que jugar con la personalidad de cada uno. No le puedes entrar igual a una persona que a otra. No. Hay algunos que son mucho más reacios a nuevas ideas, a integrar nuevos conceptos. Esto ya me ha ido, el clásico, ¿no? La frase, a mí me ha ido bien así. Ya, pero ¿no crees que te puede ir mejor? Claro. Entonces, no tengas ninguna duda que todos tenemos un margen de mejora. Pero incluso cuando tienes 80 años, el margen de mejora está ahí. Y ahí es donde vamos a querer crecer cada día, el querer aprender cada día, estar abiertos, ¿no? El que el ego no nos pueda. Yo ya sé todo, esto me ha ido bien. Joder, pruébalo. Y ahí, claro, pues ahí tienes que jugar un poquito con las personas cada uno, cómo entrar, unos son más fáciles, otros son más difíciles. No es fácil, y a medida que subas de categoría más difícil. Claro. Este año es más complicado que el año pasado en Arenas. Bueno, pues poco a poco. Poco a poco creo que entra dentro de lo que es el trabajo del entrenador, porque siempre he dicho, ¿no? ¿Quién es el mejor entrenador que has tenido? Pues depende para qué. Un entrenador engloba muchas cosas. Engloba el táctico, el técnico, el cómo te hace mejorar a nivel personal, el día a día, cómo te hace sentir. Son muchas cosas lo que engloba un entrenador. Entonces, bueno, pues este proceso de aprendizaje como jugador que tenía tan claro que quería ser entrenador, pues he intentado siempre pues ir un poco a lo que yo iba sintiendo como jugador, que necesitaba yo como jugador del entrenador, ¿no? Intento pues siempre tener eso presente. Muy bien. Lo que yo sí que he notado, que es una bestialidad, es que cada vez me sigue más personas que son futbolistas, también profesionales del deporte, pero sobre todo futbolistas y sobre todo chicas que empiezan a meter estos hábitos. ¿Tú crees que está habiendo un cambio de paradigma? Sí. Sí, ¿eh? Sí. Y por eso admiro tanto a gente como Marcos. Yo llevo tiempo, al final yo no tengo tanta voz ni mucho menos que Marcos, pero llevo tiempo diciendo que mi objetivo en redes sociales es intentar transmitir lo que a mí me ha ayudado, intentar compartir lo que a mí me ha ayudado, luego que cada uno decida, porque hablamos siempre, ¿no?, de libertad de expresión, pero libertad de expresión parece que solo está para los que verdaderamente siguen lo impuesto, ¿no? Al final yo, bueno, pues sí, somos raros. Intentamos compartir lo que nos ha ido bien. Yo tuve melanoma en 2016. Sí, ¿eh? Sí. En aquella época que estabas un poco... En 2016 yo tuve un melanoma en la espalda, me detectan un melanoma en la espalda y bueno, pues afortunadamente me lo cogen a tiempo, me lo limpian y luego ya pues cuando me abrieron un poco más ya estaba todo limpio, pero ahí me dicen que no puedo tomar nunca más el sol sin crema y intentar evitar el sol. Entonces, bueno, imagínate, ¿no? Me acuerdo ese verano, cada día 1 litro de crema encima del cuerpo, macho. Ahora llevo 7 años sin echarme crema, pero vamos a esto con mucho cuidado. Un melón. Sí, no, pero no me expongo de repente a las 2 del mediodía en Las Palmas sin haber tomado el sol en todo el día, 2 horas al sol. No tiene eso sentido común. ¿Vale? O sea, nosotros tenemos... al final la naturaleza es súper sabia. Y tú cuando te empiezas a poner rojo es que te estás quemando. Eso no es bueno, vete a la sombra. ¿Me explico? Creo, es lo que creo. Esto vino Jorge García y nos habló de todo esto. Bueno, y... Entonces, sí. Creo que hay que exponerse de una manera prudencial y de una manera progresiva. Yo hoy está nublado y he salido media hora fuera sin camiseta, aquí en Andorra. Voy a Bilbao y me expongo las primeras 3 horas, que es en la que más rico en infrarrojo, el sol que te hace poder estar luego más tiempo durante el mediodía, y el mediodía es de manera progresiva. A mí me lo dijo el padre Marcos también. A mí cuando me pasó esto me dice el padre Marcos, pues empieza un día con 5 minutos, primera semana 5 minutos, siguiente semana 10 minutos, de manera progresiva, y vas viendo. Yo antes me ponía rojo como una gamba, tío. Y ahí está el error, tío. Es que eso no es bueno. Yo no estoy defendiendo eso. Yo no estoy defendiendo que te expongas en Las Palmas de repente, que no has estado en todo el año 3 horas al sol sin crema. No. Pero ponte a la sombra. ¿Sabes? Entonces, claro, yo no quiero decir que haga todo el mundo esto porque no soy médico y no, pero yo personalmente es lo que hago. Y yo me encuentro bien. Y yo me veo que no me quemo. Y me expongo al sol sin crema. Pero repito, de una manera prudencial y progresiva.
Y sobre todo has abierto un melón que es el tema de los ritmos circadianos, de exponerse al sol por la mañana, por la noche, que esto es algo también un hábito muy, muy importante, ¿no? Para el rendimiento. Entonces, ¿cómo puede ayudar a un futbolista al tener una mejor relación con el sol? Porque todos tenemos una relación de mierda. O sea, nosotros ahora mismo estamos aquí encerrados cuando deberíamos de estar fuera. Total. Entonces, ¿cómo puede mejorar? Pues el futbolista lo tiene súper sencillo, porque entrena aire libre. Ya. Entonces ya está expuesto. Está expuesto mínimo 2 horas a la luz natural. Añádele el amanecer, media hora, el atardecer otra media hora, y el tema de que no haya luz artificial ni antes del amanecer ni después del atardecer. Ya te va a ayudar que el descanso sea mejor. Aparte, lo que hemos hablado antes, el DHA, el omega 3. Ahí está el ratio omega 3, omega 6. Eso es muy importante para proteger tu piel. El omega 3 siempre por encima. Entonces vamos a la alimentación. Por eso te digo que va todo de la mano. O sea, claro, si tú haces todo bien y de repente el ratio omega 3, omega 6, el omega 6 está por encima, no te expongas al sol. Vas a tener mucha más facilidad para quemarte. Estás inflamado, sí. Estás inflamado. Entonces va todo de la mano. Por eso te digo que es jugar con eso. Que no es fácil. Son muchos hábitos nuevos, nuevas ideas, poco a poco. Vale, ¿y lo de la luz roja por la noche? ¿Para qué es? Bueno, pues yo simplemente es que la gente pruebe, en vez de esta luz por la noche, en vez de pantallas, que se ponga unas gafas que bloqueen la luz azul y que tenga unas bombillas rojas, o mejor sería una chimenea, fuego, velas. Eso es lo ideal. Claro, es verdad. No voy a bombillas, unas velas. Eso es lo ideal, mucho mejor. Que lo pruebe durante un mes y que me diga cómo descansa. Solo eso, pero que sea sincero, ¿eh? Que claro. No vaya con el ego de decir, descanso ni hostias. Cada 3 días. El Juanma Castaño, que le hizo las entrevistas aquí hace poco a Marcos, salía con las gafas y decía, he mejorado el sueño. A ver, para hacer la gracia. Juanma lo conozco. Supongo, lo conozco, ¿no? Lo conozco. Pero es verdad que se nota. Yo por ejemplo, cuando paseo... Yo tengo he visto muchas bromas y muchos memes sobre Marcos. Habrá mucho. Está bien. También habrá mucha gente que está despertando gracias pero ¿te imaginas que Marcos crease memes y se riese de la gente que piensa ya diferente? Nos reiríamos mucho, los que sabemos. Es que ¿sabes qué pasa? Que cuando estás seguro con lo que haces, no hace falta que criticar al resto. Ya. Cuando no estás tan seguro de lo que haces, es cuando criticas a lo demás, para fortalecer lo tuyo, para sentirte superior. Entonces yo no critico al resto, yo solamente comparto lo que me viene bien. A mí, oye, que vas bien con la luz azul, sí, con la luz azul no pasa nada, está bien. Muy buena respuesta, la verdad. Entonces, la luz roja nos ayuda a dormir mejor y por lo tanto pues rendimos mejor, ¿no? Sí, y las la gafas melatonina, igual. Vosotros sabéis más que yo de eso. Vale. El tema de mentalidad y gestión emocional, ¿eso cómo lo trabajas dentro de...? Eso es dificilísimo. Eso es complicado, ¿verdad? Eso es dificilísimo, ¿por qué? Y te explico por qué. Yo tengo 26 jugadores ahora en plantilla. Cada fin de semana tengo que decidir que juegan 11. ¿Vale? Les exiges entrenar al máximo. Tengo la suerte de que todos están entrenando al máximo porque además saben que yo soy muy de valorar el día a día y que cuando alguien se relaja o veo qué tal, pues me lo pone fácil, ¿no? Entonces, tengo que dejar siempre a 3 sin convocar. Tú imagínate que estás en tu trabajo, porque tú normalmente llegas al trabajo aquí y tú tienes aquí tus preguntas, tus focos tal cual y tú trabajas sí o sí. Pero a ti te están diciendo el fin de semana qué es lo que más te gusta hacer, que no juegas. Eso es jodido para el jugador. Yo soy jugador y es jodido. Imagínate gestionarlo. Sí. Es jodidísimo. ¿Qué pasa? Pues que hay que ser muy sincero. Hay que ser muy sincero. Creo que al jugador hay que decirle el rol que tiene en cada momento, que el jugador sepa y sea consciente de ello, que no caiga o caiga lo menos posible en el día a día. A medida que pasa tiempo y juega poco o nada, es normal que vaya cayendo. Pero yo tengo que intentar sostener que la mayoría de jugadores están al máximo nivel durante el máximo tiempo posible. Sinceridad con el jugador, asumir roles y luego pues intentar que quede claro, ¿no? Que por eso yo ahí soy muy, o sea, me siento muy identificado con Luis Enrique, que no hay nadie por encima del equipo. O sea, máxima exigencia en el día a día, sea quien sea. Que uno relajar, entra otro. Y creo que eso es clave porque estás predicando con el ejemplo. Ahí es cuando nadie se puede relajar entre semanas y no te lo está poniendo fácil. Creo que ahí está la clave, ¿no? El ser íntegro, ¿no? O sea, el que tenga sentido lo que dices con lo que haces.
¿eh? Y bueno, pues, pero es lo más difícil, ¿eh? Date cuenta que tienes que decir a muchos jugadores que, bueno, que lo que más les gusta hacer no se lo dejas hacer. Claro. Es difícil, es difícil. Yo soy jugador y es lo más complicado. Entonces, bueno, luego a partir de ahí, desde la experiencia también creo que ayuda a haber sido jugador, el comentar también, compartir experiencias. Yo, como jugador, he sido buen suplente y he sido mal suplente. Y cuando mejor me ha ido, he sido cuando he sido buen suplente. ¿A qué me refiero? Cuando eres buen suplente, tú tienes que ser consciente de que tienes que hacer todo lo que está en tus manos. Luego ya el jugar o no jugar no está en tus manos, está en manos del que decide. Entonces tienes que ser consciente que ahí tú no puedes hacer nada. ¿Pero qué te refieres con buen suplente? Pues buen suplente, el que contagies de forma positiva en el vestuario. Porque yo, por ejemplo, cuando voy a fichar a un jugador, lo más importante y lo que más pregunto a la gente que ha estado con ese jugador, entrenadores, compañeros, es saber cómo es él como suplente. Si es un mal suplente, no lo ficho. Porque yo no sé si va a jugar y te puede reventar el vestuario. Entonces, ¿qué pasa? Que el jugador tiene que ser consciente de que la mayoría de entrenadores preguntamos eso. Entonces, como seas un mal suplente, te vas a ir quedando sin opciones de poder fichar. Entonces, creo que el jugador, por muy difícil que parezca y sea, tiene que intentar ser un buen suplente, aportar desde el no jugar el fin de semana o jugar menos cada fin de semana. Pero es que la única forma de poder jugar, y no te lo asegura, es entrenar al 100%. ¿Qué pasa? Que cuando eres un mal suplente ya echas toda culpa al exterior. Es que este no me pone porque me tiene manía, es que este compañero está peor que yo, ya te metes en un círculo vicioso que te empieza tu mente a fallar, mensajes negativos todo el día, empiezas a hacer así. Y es lo que me pasó a mí. Sí, en esa última etapa. Cuando fui mal suplente. Todo pensaba que era culpa del resto. Y no. El entrenador no te tiene manía. El entrenador se puede equivocar y puede ser injusto, porque no puede ser justo con todos, pero no te tiene manía. Te lo aseguro. El entrenador nunca va a elegir algo que no crea que es lo mejor para ganar el partido, porque está jugando a su puesto. Muy interesante este concepto de mal suplente. Yo creo que he sido mal suplente en algunas etapas. Pues mira, pues por eso igual estás sentado aquí. Es broma. Seguramente. Yo estoy aquí ahora con 35 años posiblemente porque he sido mal suplente al final, aparte de otras cosas. Yo creo que todos tenemos ganas de jugar y cuando... Sí, es normal, ¿eh? Sí, claro. Y es normal que estés triste, pero hay que intentar gestionar. Y ahí es cuando viene la ayuda de una persona que te aporte de forma positiva, que te ayude a seguir en el día a día entrenando a tope. Porque es lo único que te acerca a jugar. Y no te lo asegura, tienes que saber que eso no te lo asegura, porque si 26 entrenan al 100%, hay 15 que no juegan. Yeah. Entonces no te lo asegura, pero es lo que te acerca. Porque a mí si hay un jugador que de repente ya empieza, es que malos gestos, a entrenar al 80% en vez del 100%, me lo pone fácil. Ya tengo uno que no va a entrar. Ya. Buah, me acabas de abrir toda esa etapa de decir, ¿por qué no me pone tal? Vale. Vale, has hablado de Luis Enrique, que también se le ha visto muchas veces, pues por ejemplo, caminando descalzo en el campo, en el césped y sus jugadores. Y este es otro hábito que no hemos hablado mucho y que me gustaría que desarrollaras un poquito más. ¿Qué implica el caminar descalzo en el césped? Bueno, ahí ya sí que es cierto que creo que es lo menos medible y es lo más complicado cuando no es medible, ¿no? ¿A qué me refiero? El tema de los campos electromagnéticos, etcétera, tú realmente no sabes si te está afectando o no. No es medible. O sea, yo el tema de las electrofrecuencias y tal, sí, tengo protecciones, utilizo protecciones, diferentes protecciones, pero yo no sé realmente si me está ayudando, si me afecta tanto o no. Entonces ya ahí sí que es sí o sí creer o no creer. Tema de grounding, pues al final el efecto paraguas que hablamos, el recolectar electrones, el pasar a una carga positiva, o sea... Eso se ha medido, eso se sabe. Sí, pero quiero decir, pero te van a empezar a decir que si evidencia científica y vamos a lo de siempre, ¿no? Es que, a ver, yo tengo un amigo, por ejemplo, ahora vamos al tema de evidencia científica, que es otro melón. Un amigo que lleva 4 años, claro, intentando hacer un estudio científico que sobre lesiones inguinales de pubis y tal. Claro, no puede, necesita mucho dinero para sacar un dato científico de todo lo que es el mínimo de gente que tiene que estar, ¿no? Necesita mucho dinero para que venga alguien y... Entonces, ¿quiénes pueden hacer todas estas evidencias científicas de las que hablamos? El que tiene dinero. ¿Y quiénes son los que más dinero tienen y los que más evidencia científica te sacan? Sí, bueno, que saquen sus conclusiones, ¿no? Entonces,
ponte a pensar, tío. Ponte a pensar. Sabes que ya sé que no es fácil, ¿eh? Yeah. Pero ponte a pensar. Es que Ahí ya vamos, es que eres un conspiranoico. Ya vamos a las etiquetas. Yeah. Conspiranoico, desacreditado. Negacionista, desacreditado. Joder, pero es que tú me han llegado a decir que por estilo de vida soy un fascista. Eso es la hostia. Eso es la hostia, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, sí. Claro, porque ya lo llevan a que hablo de esto, comparto con Marcos madrileño, que si ha subido o sigue a Bukele, que yo soy amigo de Marcos, Bukele es un fascista, hostia, y eres un fascista, desacreditado, conspiranoico, desacreditado, negacionista, desacreditado. Y es así la vida hoy en día, ¿eh? Se usa y todo lo que no está hablado por un estudio no vale y todo este tipo de A cosas. los estudios, porque sacar un estudio, Ya, amigo, ya. Para mí no hay mayor estudio que comprobarlo con uno mismo. Es el mayor estudio. ¿Cómo te sientes? Pues adelante. ¿Te sientes bien con la luz azul? Adelante. Claro. ¿Estás bien en tu día a día? ¿Estás feliz? Adelante. ¿No estás irascible? Adelante. ¿Tienes claridad? Pues adelante. Si te sientes bien, adelante, no pasa nada. Sí, y tú como entrenador pues intentas, y el que Eso escuche, es. que escuche. Sí, porque confío mucho en lo que hago, intento transmitirlo, predicar con el ejemplo, educarles y confiar mucho en que esto que les doy en el día a día les va a hacer mejores. Vale. ¿Hay algún...? Pero eso, perdona, pero es egoísta, ¿eh? Por mi parte. ¿Por qué? Porque yo quiero hacerles mejores para que a mí me vaya mejor. Tiene sentido, sí, sí. No, al fin, lo has dicho también antes, ¿no? Que al final no hacemos cosas para que nos vaya mal o para que... ¿Cómo vas a hacer cosas intentamos hacer lo mejor posible, ¿no? ¿Cómo? De verdad. La gente que me conoce sabe que no voy a compartir algo en lo que yo crea que le va a hacer daño a alguien. De verdad. Claro, es lo que yo pienso. Digo, si todos estos hábitos de los que estamos hablando los hicieras un poco por marketing o porque empiezas... Digo, entonces te iría fatal en el fútbol, ¿no? Tendrías 87 lesiones por año y... Pues que, tío, sé que yo hablo desde una posición privilegiada y soy consciente de ello, ¿eh? Pero, joder, el grounding es gratis. El ayuno es gratis. El sol es gratis. ¿No? Te ahorras crema. Te ahorras tener hambre muchas veces. Entonces, bueno, pues sí que es cierto que vivimos en una sociedad que creo que también han dificultado el poder acceder a esos alimentos naturales. Y ahí sí que es cierto que hay mucha gente que no se puede permitir alimentarle de una forma óptima. Pero hay otras muchas cosas que son mucho más baratas que lo que hacen. Pues es que si nos ponemos a ahorrar, que si tabaco, que si la cerveza, que si esta crema, que si comer 5 veces al día, Sí. cuidado, ¿eh? Procesados, ultraprocesados. Haces muchas una veces más caros, sí, una buena caja, ¿eh? Sí, sí. O eso, ¿no? Que muchas veces la gente se va el fin de semana a cenar y a tomarse unas copas, se gasta 100 euros, pero luego no quiere gastarse 15 en un carne de pasto. Total. Sí, es un total. poco Entonces, bueno, surrealista. ahí es cuestión de prioridades también. Sí, eso son Entonces, prioridades. Y la respeto, pero esa repito, gente muchas veces se respeto, queja, dice, claro. no, es que no tengo dinero para esto. Bueno, ya es cierto que hay muchos que no. Ya, Y sí, estoy desde convencido luego. de que eso, y cada vez hay más diferencias, y bueno, ahí ya traemos en otro melón también de por qué hay más diferencias, aunque te quieran vender lo contrario, ¿no? Pero creo que hay en muchos casos que es cuestión de prioridades. Sí. Vale. Otra de los hábitos que también he visto mucho en deportistas es la crioterapia, es decir, la exposición al frío. También, Marcos, tú también, por las mañanas sin camiseta. Que esta mañana hacía fresquitos, has estado sin camiseta, has estado ahí. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿esto también tiene beneficios en el rendimiento? Creo que volvemos a lo de antes. Es, por un lado, naturalizarte. Al final, bueno, pues cuando ahora vivimos en un entorno, contexto, sociedad en la que hace frío te pones la calefacción, hace calor te pones aire acondicionado. Nunca estás expuesto a la temperatura natural, ¿no? Pues en Andorra sería lógico, volvemos a lo de antes, exponerte de una manera progresiva hasta que tu cuerpo se adapte más al frío. Te aseguro que se adapta. Yo antes era mucho más friolero de lo que soy ahora. Y luego, pues a nivel de rendimiento, volvemos a lo mismo que antes. Tú al final, el fin de semana, juegas en manga corta y pantalón corto. Creo que es óptimo que entrenes en manga corta y pantalón corto.
Al final creo que también tiene que ver en eso y crioterapia, bueno, ahí ya no entiendo tanto qué beneficios puede tener. Nosotros sí que es cierto que un día previo al partido hacen todos frío post-entrenamiento, sí que creo que está bastante evidenciado que es antiinflamatorio también. Correcto. Sí, te lo iba a decir. Sí, entonces, bueno, creo que tiene sentido. Ahí también tenemos profesionales trabajando porque lo que te digo, al final yo me he traído a 4 conmigo, que gracias, estoy muy agradecido al club porque me ha dejado y no es fácil. Porque al final creo que es muy importante que te rodees de buenos profesionales y sobre todo que tengan la misma idea que tú. Al final tú, si quieres abarcar tantas cosas en el rendimiento o en el día a día, en el trabajo, necesitas gente contigo trabajando. Gente en la que apoyarte, que volvemos otra vez a lo que hablabas al principio. Está sí, claro. sí, desde luego. Claro. Hay que hacer muy manada. Importante con quién vas a la guerra. Desde luego. Yo creo que también. Vale, vamos a hablar un poquito ya de tu filosofía como entrenador, que bueno, yo he visto 2 o 3 partidos, no he podido ver muchos más. Sé que me vas a invitar a otros. Pero, la semana que viene ya, si quieres, bueno. Sí, esto lo hablamos ahora. Pero bueno, tu equipo tiene como una identidad muy marcada también en tu otro Arena, ¿no? Sí, en Arenas, de hecho. En sí. Arena, que le gusta tener el balón, otra vez presionar arriba y realmente arriesgar, porque también como que jugáis mucho con el portero, los defensas, siempre al toque, que yo me pongo un poco nervioso muchas veces porque digo, joder, pegar un pelotazo. Sí, ¿sabes? sí. Y aún así siempre, minuto 45 de la primera parte vais ganando 1-0 y aún así seguir jugando. Sí. Entonces, esto es un poco tu filosofía, ¿no? Sí, a ver, volvemos también a lo que llevamos hablando mucho tiempo. Es muy importante para poder convencer al jugador que lo hagas de una perspectiva en la que tú creas. Yo creo en una cosa, en un modelo, en una idea, y para poder convencer al jugador yo tengo que ir con esa idea. Al final, si hago algo en lo que yo no creo, es mucho más difícil de convencer al jugador. Entonces, eso, partimos de esa base, ¿no? Yo tengo una idea muy clara, quiero que sea un equipo proactivo, un equipo que aprieta arriba. Creo que cuanto más lejos juegas de tu portería, menos posibilidades o probabilidades tienes de que te hagan gol. Creo que no hay nada más arriesgado que no arriesgar. De verdad, lo creo en todo. Asumimos riesgos, intentamos que no sean riesgos innecesarios, pero asumimos riesgos porque creemos, bueno, al final dentro de esta filosofía del modelo que vemos nosotros intentamos, sobre todo por parte mía, por parte del grupo de trabajo, intentar acompañar al equipo con diferentes variantes y herramientas que lleguen de la forma más controlada y ordenada posible la mayor cifra de jugadores hasta el último tercio, y en el último tercio que ya sí que, bueno, más calidad individual, crecimiento, bueno, pues jugadores desequilibrantes que te ganen los partidos, ¿no? Y luego en la fase defensiva, repito, ser un equipo que intenta recuperar el balón lo antes posible, no robarlo, porque tenemos que ser conscientes que el balón siempre es nuestro, entonces hay que recuperarlo, no robarlo. Y bueno, intentar recuperarlo lo antes posible y lo más lejos de nuestro área posible. Sí que es cierto que juegas con muchos metros a la espalda, hay que trabajarlo, obviamente, no tiene nada que ver que el poseedor de balón cuando tiene el rival esté apretado o no esté apretado para esa altura de la línea defensiva. Bueno, hay mucho trabajo detrás, pero con una idea y un contexto muy claro, un modelo muy claro. En la mayoría de partidos, porque siempre pongo el ejemplo que yo jugué con República Dominicana cuando estuve en los Juegos Olímpicos contra España, y yo sabía o creía que no podía ser ese equipo proactivo que vaya a apretar tan arriba a España, porque sí que me creía que íbamos a ser superados. Yeah. Pero ahí creía en eso, creía en hacer un bloque más bajo, no ser tan proactivos, porque creía que era la forma de ganar. Pero el 95%, 99% de los partidos creo que la forma de ganar a los rivales es el modelo que te hablo. ¿El día del partido hay alguna rutina o algo fuera de lo normal que podamos destacar? Mira, fíjate, yo como entrenador, como jugador, obviamente en los partidos yo metía una carga de carbohidrato porque a mí me iba bien, siempre con boniato, lo hacía porque me encantaba, siempre 4 horas antes del partido. Pero sí hacía una carga de carbohidratos el día del partido con un boniato sin ser carbohidratos complejos, pero ahora entrenador hago al revés. Ahora entrenador, el cerebro está lleno de grasas, entonces no meto, o si es pronto voy en ayunas, y si es por la tarde, lo que hago en la comida que hago, la hago siempre con proteínas y grasas. Y siempre hago un entrenamiento en ayunas por la mañana pronto de series, porque creo que la cabeza me va mucho mejor en el momento del partido y ahora me toca pensar más que un trabajo físico es mucho, y el cerebro además está hecho de grasa, o sea, es así. Sí. Es complicado porque muchas veces todo el mundo habla, ¿no? Cuando está fuera, cuando lo ve desde la grada y tal, pero estar ahí y tomar buenas decisiones creo que debe ser muy complejo, ¿verdad? Lo más difícil de entrenador es acertar durante el partido, ¿verdad, creo yo? Sí, porque al final, y hoy en día además, claro, el fútbol está evolucionando a que antes igual
bueno, pues mira, el rival me va a saltar por aquí, vamos a encontrar hombre libre por aquí. Claro, el rival ahora te analiza mucho más también. Él sabe que si te salta por aquí o si te salta siempre por aquí, tú le vas a encontrar ese hombre libre porque tienes capacidad y porque lo has trabajado. Entonces, bueno, pues entran las variantes que ellos también han trabajado. Entonces, ahora lo que tienes que hacer, creo, al jugador es darle las variantes, herramientas y sobre todo entendimiento del juego, que dependiendo de lo que vaya haciendo el rival, ellos sean capaces de tomar las decisiones correctas. Sí. Entonces, claro, tú durante el partido también tienes que hacer lo mismo. ¿En qué ha cambiado el rival a lo que has analizado previo al partido? Y durante el partido analizarlo para poder contrarrestar a lo que hace el rival. Y ahí está el juego, ¿no? Que a mí me encanta. Y creo que con la alimentación y el estilo de vida que tengo antes del partido, la cabeza me fluye, me va mucho mejor, pienso mucho mejor y me ayuda a tomar esas decisiones. Sí, tómate una pizza o pasta antes de entrenar y luego estás con todo el bajón ahí. Pues estaría en el banquillo así. Y además que soy muy activo. Claro. Soy muy activo porque es otra de las cosas que creo que, aunque no me oigan, si me ven activo, si me ven con energía, los jugadores se activan también, están con energía. Lo transmites. Al final transmites todo. En los entrenamientos igual, yo soy muy activo, soy muy enérgico, estoy muy encima del jugador. No simplemente no quiero que el jugador dependa de mi voz o de lo que le voy diciendo. El jugador tiene que ser capaz de tomar las decisiones él, pero sí el que si a ti te ve activo, él se activa. Si a ti te ve relajado, él se relaja. Y yo estoy convencido de eso. Desde luego. Vale. Bueno, y cerrando un poco ya estos bloques, ¿es tan importante para ti el omega 3 que creo que incluso has hecho una marca, ¿no? de suplementos? Sí, bueno, hemos sacado una marca de suplementación junto con el doctor Chantón, Marta y mi mujer. Bueno, ahora mismo tenemos el omega 3 y la vitamina D cada 2. De 3K2, que al final creo que son dos tipos de suplementación que son claves, y ahora sacamos el magnesio, que creo que son tres básicos que recomendamos por falta hoy en día de nutrientes, que pues obviamente, repito, lo mejor sería no suplementarte. Yo se lo digo a todo el mundo y estoy hablando de la marca de suplementación, pero lo ideal sería no suplementarte, adquirir un nivel de vitamina D durante el verano que con esa carga te vaya al invierno, no necesites suplementarte. Con el omega 3, con la alimentación también, que no necesites suplementarte, y con el magnesio lo mismo. ¿Qué pasa? Que bueno, que por estilo de vida y tal, pues no es fácil, ¿no? Tampoco. Y por cómo se producen hoy en día las cosas. Por eso. También. Y bueno, te voy a mandar para que pruebes. Creo que hemos sacado un producto, la verdad, que brutal. Hemos estado muchos meses trabajando. Chantón es un doctor con medicina integrativa al que admiro muchísimo y del que estoy aprendiendo muchísimo. Y ya sabéis que siempre a un doctor se le escucha mucho más que a nosotros. Vamos a intentar traerlo, ¿eh? Sí, la verdad que te lo recomiendo porque da gusto escucharle y, bueno, como te digo, a un doctor siempre se le escucha más porque ha estudiado muchas cosas que nosotros no, y la verdad que para mí es un ejemplo a seguir. Y bueno, se llama Libra Biotics, por si queréis indagar un poquito. Y ya te digo que lo mejor es no suplementarte, pero si crees que tienes una falta de nutrientes en ese sentido, o minerales, etcétera, o potenciarlo, pues ahí lo tienes. Muy bien, muy bien. Para acabar, me gustaría que dieras un consejo para todos esos deportistas realmente ya atletas que están triunfando ya con muy jovencitos, un consejo para que les motivaras a buscar su mejor versión. Pues mira, por un lado, el día a día, el estilo de vida, cuanto antes lo integres y empieces a avanzar sobre ello, bueno, pues sobre todo en época o en fase de crecimiento, pues imagínate, ¿no? Si haces todo esto, ¿hasta qué punto podrías llegar? No es fácil. Porque al final la sociedad te lleva, ¿no?, hacia un lado que hay que tomar decisiones muy difíciles, hay que tener mucha personalidad. Luego, creer en algo, sin ninguna duda. Al final, lo que te digo, cuando crees, lo creas, lo tengo cada día más claro. Hay que creer en lo que vayas a hacer, creer al 100%. Y lo que hemos hablado de olvidarnos de lo que no dependa de nosotros. O sea, hacer todo lo que está en nuestras manos. Irte a la cama todos los días con la conciencia tranquila que lo que está en tus manos y que lo hayas hecho bien, que te digas, todo lo que está en mi mano lo he hecho. Luego las decisiones que dependan de otros o otra gente, que no te repercutan en exceso. Ahí hay que trabajarlo. Porque al final simplemente es un círculo vicioso que no sales. Muy bien, muy bien. ¿Y algo más que quieras añadir? No, la verdad que encantado. Me gusta, la verdad que me ha gustado mucho. Hubiera hablado mucho más de fútbol, pero yo no sé. Bueno, pues ya haremos otra, más específico de fútbol si queréis, no tengo ningún problema. Sí, me gusta mucho el fútbol. Agradecido por la invitación también tuya y que espero que la gente, pues bueno, oye, si le puedo aportar cosas a alguien, es
Mi mayor objetivo es ese, compartir las cosas que me van bien para poder ayudar a la gente. Yo sinceramente creo que esto es el futuro del deporte de élite. O sea, sin Sí, duda yo alguna. también lo creo. Yo Sin también duda lo creo alguna. porque creo que para sostener los ritmos de hoy en día en el fútbol tienes que hacer muchas cosas bien en el día y así no te da. Correcto, No te da. correcto. Muy bien, pues gracias, Ibai. Gracias a ti, Juan. Gracias. Y nosotros, Mentes Indomables, nos vemos en el siguiente podcast.